porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en el miércoles 17 de febrero, un día muy especial. Iniciamos la Cuaresma, iniciamos el tiempo de la penitencia que nos preparará a la celebración de la Semana Mayor, la semana de la Pascua. Bienvenidos, queridos hermanos, al Evangelio de este día que compartimos a través de San Mateo en el capítulo 6, versículos 1 al 6 y versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayáis tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos que el Espíritu Santo nos introduzca en este retiro espiritual. La Cuaresma es un retiro espiritual, y así como Jesús, después de su bautismo en el Jordán, fue arrebatado por el Espíritu Santo al desierto y por 40 días y 40 noches ayunó y oró. Esto es fundamental en el misterio en el que hoy nos introducimos. El ayuno y la oración como un fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, que se abre a esa acción poderosa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre quiere obrar santidad en nosotros. Lo que pasa es que a veces no hay esa docilidad. Pues el miércoles de ceniza, la Iglesia nos convoca a ponernos ese signo de la ceniza como un compromiso que hacemos con Dios, de ser dóciles al actuar del Espíritu Santo. Y en este actuar del Espíritu Santo, que quiere cincelar la santidad en nuestros corazones que se han endurecido, vamos a dejar que la palabra de Dios hoy obre, y lo hace a través de San Mateo, cuando nos dice cómo debe ser la oración de un cristiano, cómo debe ser el ayuno de un cristiano, cómo ha de ser la obra de caridad de un cristiano. Si ustedes se dieron cuenta, Jesús tocó 3 temas fundamentales en este sermón de la montaña, cuando dice cómo orar, cómo ayunar, cómo hacer limosna. Vamos a suponer que estos 3 elementos son 3 hilos que se entretejen para formar una sola cuerda que se hace fuerte y que sostiene la vida del cristiano. En la Cuaresma, Jesús nos enseña la fuerza y el poder que tiene la oración. Pero así como en una soga, en una cuerda, cuando se rompen 2 hilos y solo hay un hilo, aunque esté fuerte y sano ese hilo, cuando se use la cuerda se va a romper por ahí.
La cuerda necesita tener fuertes los 3 hilos. Así Jesús nos enseña que la oración solitaria no progresa, que la oración necesita tener ayuno que la acompañe. La oración acompañada de ayuno tiene unas connotaciones, unas características muy especiales, pero ayuno y oración sin limosna, dice Jesús, también es una cuerda que aunque tiene 2 hilos fuertes, uno está reventado. Y quienes hemos usado sogas en el campo o cuerdas que tienen hilos, sabemos que siempre la soga, la cuerda se romperá donde hay un hilo que está débil, donde hay un hilo roto. Ahí se rompe la cuerda. Pues dice el Señor en este evangelio que estos 3 hilos deben ser fuertes, sanos, saludables. Para que estén sanos en la vida del cristiano, no puede ser una oración de apariencia, no puede ser una oración por cotidianidad, porque siempre vamos a misa, porque así lo aprendimos. La oración no puede ser para que me vean, para que mi mamá no esté todo el día molestando que por qué no fui a misa el domingo. La oración tiene que ser una experiencia personal. Y esa característica de personalidad, de interioridad, de intimidad, solo lo brinda un corazón que está en actitud de ayuno, de reflexión, de silencio. Y es que el ayuno propicia la oración. Cuando uno ayuna, es decir, come menos de lo normal, el nivel de glucosa se baja en el cuerpo, la persona se calma, la mente se despeja y la oración fluye con mucha facilidad. Y la persona que se ha sumergido en una auténtica oración con Dios, de intimidad con Dios, escucha la voz de Dios, esa voz que le dice: la espiritualidad florece en el hermano. La espiritualidad florece en el otro. Y ahí es que entra el tercer elemento, o la comparación que hice, este tercer hilo que hace fuerte la cuerda que nos une a Dios, que nos une al cielo. Y es la práctica de la caridad. La limosna no es un asunto solo de una moneda, de calmarle el hambre a alguien. No, la caridad es todo aquello que implica mi relacionalidad con el otro en una actitud de yo brindarle el amor que Dios ha puesto en mi corazón. La persona que ha vivido bien esa etapa de la oración y el ayuno está capacitada para ir a practicar la caridad. La oración y el ayuno propician una vida de caridad, una vida que se enfoca en ayudar al otro, que se enfoca en la necesidad de los demás. Y es tan importante ese tercer elemento en la vida del cristiano que al final de la vida se nos va a preguntar cómo vivimos ese tercer elemento. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Cada vez que lo hiciste con un hermano. Cada vez que practicaste la caridad, en ese momento florecía tu espiritualidad. En ese momento tu oración llegaba a mí. Pasa al banquete de tu Señor. Fíjense, queridos hermanos, que al iniciar la Cuaresma se sientan las 3 bases sobre las cuales se puede sostener con profundidad una experiencia cristiana, una espiritualidad sólida que se fundamenta en el ayuno, en la oración, en la práctica de la caridad. Así, queridos hermanos, que al iniciar esta Cuaresma los invito a vivirla de tal forma que podamos cosechar esos 3 frutos, y no solo durante los viernes de la Cuaresma, como nos manda la Iglesia, que sean viernes de ayuno, que sean viernes de oración, sino que sea una práctica que iniciamos en Cuaresma y continuamos a lo largo de todo el año litúrgico. Esa es la gran invitación que nos hace la Iglesia al practicar estas obras, estas características de un cristiano que va a estar en una auténtica Cuaresma. Les recuerdo, queridos hermanos, que la Iglesia nos manda por obligación
ayunar el día de hoy y abstenernos de la carne. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Ese es un mandamiento que nos da la Iglesia. Ayunar y abstenernos de carne. Ayunar es comer menos, mucho menos de lo normal, a tal punto de que mi cuerpo me ayude a ponerme en sintonía de oración y abstenerme de carne roja. Se admite en estos días penitenciales el pescado, el pollo. Sin embargo, pues un católico serio, un católico que quiere hacer su ayuno, pues no debe cambiar la carne regular por un pescado. Estos días son penitenciales. La recomendación es comer mucho menos de lo normal, apenas lo necesario para que no te desmayes durante las 5 o 6 horas, 7 horas que ayunes. Comer muy poquito y abstenerte de carne. Hoy no comamos huevo, hoy no comamos queso, hoy no comamos nada que reemplace la carne para que el ayuno sea nutrido. Recuerden que el ayuno es obligatorio para las personas mayores de 18 años hasta los 60 años. Menores de 18, mayores de 60, no les obliga el ayuno, así que pueden comer normalmente porque no les obliga. De todos modos, si alguien menor de 18 pero está sano y lo puede hacer, hágalo, que no le va a hacer daño. Lo mismo si usted tiene más de 60 pero pues usted se siente fuerte en su salud, que no le va a hacer daño a su salud, puede hacer un ayuno un poco más, no tan riguroso, pero se puede hacer el ayuno. Y la abstinencia, como no, todos podemos hacer abstinencia de carne, que por un día no nos va a hacer daño. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes en este miércoles de ceniza. Olvidé decirles que se aprobó que para evitar contagios por la pandemia, pues el rito de la ceniza sea diferente. Esto viene desde el Vaticano. Ya lo regular no va a ser que el sacerdote le ponga la señal de la ceniza en su frente, porque así entraría en contacto con la persona. Entonces solo se ha recomendado un poquitito de ceniza que se ponga acá sobre la cabeza. Es otra forma de hacerlo. De hecho, en la antigüedad así es que lo narra los profetas, la historia de Israel, cómo se hacía con la ceniza. Se echaba directamente la ceniza, así que no se van a preocupar si llegan a su parroquia y el párroco no les hace la señal en la frente. Lo importante es el signo espiritual, el compromiso que usted está firmando con Dios de hacer 40 días de ayuno, de oración, de meditación, de crecimiento espiritual. La gracia del Señor con todos ustedes y compartan el evangelio de este día. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido.